Y es muy importante que no solo te apoyes en tus fortalezas, sino que ejercites tus debilidades. Eso es fundamental. ¿Cómo esto se interpreta a un lenguaje emocional? Antes de pensar, ponte de acuerdo en qué tono vas a pensar. Me atrevo a decir, Carla, primero me pongo el sombrero del otro y luego lo invito a ponerse el mío. ¿Por qué no construir una nueva realidad? Humor viene de humus, de ahí viene tierra, de ahí viene humilde, de ahí viene humano. Bienvenidos a un episodio más de Voces que Inspiran. Hoy tenemos a un invitado, al invitado ideal para hablar del tema, que es comunicación y emociones. Y me da mucho gusto recibirte hoy porque me acabas de dar la licencia de tutearte, así que muchas gracias, doctor Eduardo Garza. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí y muy agradecido. Muchas gracias. Pues como te decía, te invitamos porque sabemos que eres la figura, de nuestro entorno, del conocimiento y de los referentes que tenemos para hablar del tema. Sabemos que eres comunicador, consultor y filósofo. ¡Qué buen mix! Y para hablar de comunicación y emociones, vamos al grano. ¿Te parece? Me encanta la idea. No estoy nada de acuerdo con lo que dijiste, pero Modestia estoy de aparte. acuerdo en que platiquemos, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Y mira, Carles, yo vengo a presentar en realidad un modelo fantástico por su sencillez y profundidad. Cuando se conjuga sencillez y profundidad, algo pasa, ¿no? Algo se vuelve muy interesante, muy pedagógico. Y es el caso de este estudioso del pensamiento, ya desaparecido, pero contemporáneo nuestro, Eduardo de Bono, que se le ocurre que las distintas maneras que tenemos de ver la realidad, muchísimas veces nos ha pasado, hemos tenido la sensación con nuestros hijos, con nuestros maestros, con nuestros compañeros, con quienes trabajamos, de estar hablando otro idioma, ¿no? Hasta hay gente que dice, es que parece que estoy hablando en chino, ¿sí? Es como que estamos en otro, y estamos realmente en otro canal. Eduardo Bono lo que hace es simplificarlos, ponerles un color, y explicárnoslo de una manera genial. Él empieza diciendo una primera versión de realidad es un sombrero blanco. Facts, datos, números, cifras, hechos, concreción absoluta, que es lo sólido que nos está dando la conversación. Si yo hablara de la Ciudad de México desde este sombrero, hablaría de cuántos millones de habitantes, porcentaje de hombres, de mujeres, edad promedio, esperanza de vida, toneladas de basura que se producen por día, metros cúbicos de agua que se consumen, cuántas calles, cuántas escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, datos Datos duros. duros. No estoy diciendo si me encanta o detesto a la ciudad. Investigación. Investigación que tú como comunicadora sabes es fundamental para fincar una política pública, fundamental para conocer la realidad y además es un rompediscusiones, es un espejo en el cual te miras y más allá de tus opiniones, eso es muy importante, te puedes situar frente a una realidad. Podrás discutir la metodología para llegar a un número, pero una vez que estás de acuerdo con ella, finca sólidamente muchísimas discusiones. La revista Este País, por ejemplo, es una revista, perdón, que lo que busca es darnos datos duros sobre México, ¿no? Entonces, número uno, sombrero blanco, datos, será la palabra. Y luego se va deslizando por otros lados, fantástico, ¿no? Uno dice, bueno, evidentemente hay un espacio para las emociones, para los sentimientos, ¿no? Todas esas realidades que me son retratadas en blanco y negro no me dejan indiferente. Hay cosas que me fascinan, hay cosas que detesto, hay cosas que me dan coraje, hay cosas que me dan miedo, hay cosas que me dan alegría, hay cosas que me dan una enorme tristeza. Y el responsable de registrar esto es un sombrero rojo. ¿Alguna vez habrás visto, Carla, una discusión entre un sombrero blanco y un sombrero rojo? Si no lo has 100%, visto, uno mismo tiene esas discusiones uno diario. mismo tiene esas discusiones consigo mismo, consigo misma, ¿no? Pero son fantásticas porque no llegan a nada. El sombrero blanco es el esposo que le dice a su señora, mira, aquí están nuestros gastos, ingresos, egresos, Hay que ahorrar. no tenemos con qué ir de vacaciones hasta el año 2037. Facts. Y el sombrero rojo es la señora que dice,
aprovechemos la edad que tienen, mira qué emoción verlos empanizaditos en Cancún, ¿no? Dos versiones de realidad Claro. válidas, diferentes, ¿ok? Ajá. El rojo capta los sentimientos y va ampliando la gama. Eduardo Bono habla de un sombrero amarillo que hablaría de todas las enormes maravillas que hay en esta ciudad en materia de historia, en materia de oferta cultural, en materia de museos, en materia de sinfónicas, en materia de ópera, en materia de arquitectura prehispánica, virreinal y contemporánea. Hablaría del que es el centro de toma de decisiones del país, de sus oportunidades educativas, de su infraestructura. Ok. ¿Sí? Y, es decir, vería, vamos a decirlo así, todo lo que de constructivo, positivo, optimista tiene la realidad. Muy bien. ¿Sí? Siempre es necesario, aunque sea un poquito de hasta para levantarse. Ay, sí, por ¿Sí? favor, claro. Si no, si tú te levantaste, si yo vine hoy a esta cabina, es porque algo teníamos de sombrero amarillo. Es decir, sabíamos que algo positivo, aunque no lo tuviéramos claro, no importa, pero sí algo positivo podría haber aquí. 100%. Y toda familia que se respete, Carla, ya lo entendiste, ¿no? Tiene un sombrero negro, el hermano que dice, con esa carcacha no vamos a llegar ni a Tres Marías. Lo contrario al amarillo. Exacto. Es distinto al amarillo, pero también distinto al rojo y al blanco. Es el responsable de encontrar riesgos, limitaciones, Claro. posibles tropiezos. Y paradójicamente es necesarísimo para emprender. ¿Por qué? Porque si no nos hemos enterado Por de lo que supuesto. puede salir mal, no podemos evitar lo que puede salir mal, ¿no? Una situación, por ejemplo, de seguridad, en un avión, en fin, de seguridad aeroportuaria. Necesitamos sombreros negros, pero también una situación de salud, también una situación educativa, también una situación familiar. Claro, es la parte previsora, Exactamente. la que mide todos los riesgos Exactamente. de ¿no? una situación, claro. Las empresas tienen comités de riesgo, ¿no? Y necesitan sombreros negros 100%. porque si no, no se entera. ¿no? Sí, no todo es color de rosa. Necesitamos alguien, y esto que es No estratégico. todo es color me de encanta. amarillo. Bueno, en este caso, claro, a ver, estrictamente hablando ya de lo que acabamos de decir, la niña No, pone atención. totalmente de acuerdo contigo. Ahora, terrible sería vivir en el sombrero negro. Pero si lo piensas, también sería terrible vivir en el blanco. 100%. En el rojo o el amarillo. Lo Claro. que nos da de Bono es la capacidad de ser nosotros y no las circunstancias los que definamos en qué canal queremos ver la realidad y comunicarnos con los demás. Ok, No sé, interesante. es una especie de metapensamiento. Antes de pensar, ponte de acuerdo en qué tono vas a pensar. Antes de discutir, antes de la junta, eso lo hacemos en mi equipo de trabajo, vamos a definir cuáles vamos a usar, si uno o todos, ¿no? Y entonces nos ahorramos muchísimo tiempo, pero además no nos pasa aquello de, parece que estoy hablando en otro idioma, ¿no? Cuando el blanco ya dijo datos, el rojo sentimientos y los pros y contras fueron analizados por el amarillo y negro respectivamente, llega ese loco que les dice a todos, ustedes han descrito la realidad. Amo. ¿Por qué no construir una nueva realidad? Mientras el universo de la razón se pregunta por qué, el de la imaginación se pregunta por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué pasaría no si un laboratorio de comunicación en una universidad privada? ¿Por qué no una nueva carrera? ¿Por qué no estudiar una maestría en tal lugar? ¿Por qué no un micrófono? ¿Por qué no embotellamos agua y la vendemos? ¿Por qué no un celular? ¿Por qué no todo lo que hoy es un tatuaje, ¿no? Porque todo lo que hoy forma parte de nuestra cotidianidad, para nuestros abuelitos era ciencia ficción. Y hubo un loco, un sombrero verde, que dijo, ¿por qué no? Y a esos locos de la historia les debemos la transformación, para bien y para mal, pero les debemos la transformación del mundo, les debemos todo lo que es civilizatorio, todo lo que es creado por nosotros. La verdadera innovación del mundo. La verdadera innovación en el mundo, ¿no? Me encanta. Y luego viene en el modelo de Bono
uno más. Este sombrero azul se dedica a dos cosas: escuchar a todos, sintetizar y tomar una decisión. Que muchas veces este sombrero lo juega, o por ejemplo aterrizándolo a una producción audiovisual acá en Media Lab, el productor general, ¿no? O el líder de los equipos, como diciendo, gracias por todas estas perspectivas, ahora sí, ¿hacia dónde vamos? Se esperaría de un director ese sombrero azul, porque es el que toma las decisiones. Pero todos son cualidades de todos y de todas. Es muy importante esto. Es decir, una vez que empezamos a entrenarnos en el manejo de esta herramienta tan simple y tan profunda como te decía yo, nos damos cuenta que todos tenemos todos. A veces, por circunstancias de estudio, por roles de género, por lo que hemos estudiado, por materias, hemos desarrollado más uno que otro. Claro. Mi formación me hizo, porque soy actuario, desarrollar un sombrero blanco impresionante. Perfecto. Pero no quiere decir que no tengas los demás. Y no quiere decir que no tengas que desarrollar los demás. Y es muy importante que no solo te apoyes en tus fortalezas, sino que ejercites tus debilidades. Eso es fundamental. Interesante. Dame un ejemplo de esta parte que estás diciendo, por favor, Eduardo. Ese señor actuario tendrá que escuchar, bueno, el ejemplo de las vacaciones, ¿no? Es cierto, hay una limitación presupuestal, pero también es cierto lo que significa para los niños ir de vacaciones. Entonces vas a ver pros y contras, te pones creativo y tomas una decisión que engloba a todos. ¿Qué te parece si en lugar de Cancún vamos a Topilejo, La Venta y Contadero? Bellezas turísticas a nuestro alcance. Pero ¿sabes qué? Acabas de decir algo que creo que también hay que detenernos un poquito, porque también se necesita en todos los sombreros la actitud y la disposición al diálogo. No la guerra del poder y del ego, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando yo quiero escuchar realmente, cuando yo quiero dialogar realmente, me atrevo a decir, Carla, primero me pongo el sombrero del otro y luego lo invito a ponerse el mío. A veces esa lucha de poder y esa lucha de egos y esa lucha de narcisismo a la que te refieres se expresa también aquí. Hay una cuestión de disposición de lo que Adela Cortina llama racionalidad diligente, que es necesaria para que esto funcione, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escucha es eso, ¿no? Es adivinar tu código, ponerme en él y hacerte sentir escuchada. Uh-huh. Como tú ahora lindamente me haces sentir a mí escuchado. Y luego estoy en mejores condiciones de mover una perspectiva, ¿no? Cierro con esto, vengan preguntas. Se nos ocurrió ponerle uno más a De Bono. Miren nomás. Porque ese es un modelo en el que yo creo, obviamente, por eso te lo propongo, pero me encanta. También es falible como todo modelo, no es una varita mágica. Pero es una gran herramienta. Es una hondísima herramienta. Pero como no garantiza el que vayas a solucionar todo, claro, si está el problema bien planteado, mejora significativamente tus posibilidades de solucionarlo, ¿ok? Pero como no garantiza todo, todavía nos queda un recurso que es el del humor. Ay. Este sombrero enamorado, no sé amo. de qué color. Claro. Sí, el humor entendido no como la carcajada fácil, sino como un punto de vista, como lo entendía Kierkegaard, ese enorme filósofo danés, que decía que eso era el humor era un estado de espiritualidad, o un acceso a la espiritualidad. Humor viene de humus, de ahí viene tierra, de ahí viene humilde, de ahí viene humano, ¿no? Solo los seres humanos tenemos esa capacidad de vernos a distancia y decir, qué tontería fui a decir a la UP. Reírme de quien, no del otro, sino de mí, tomando distancia y encontrando que el peor de los problemas no me va a asumir cuando tengo esperanza. Por eso, para Kierkegaard, el humor es el acceso a la verdadera espiritualidad, ¿no? Y por eso le completamos a De Bono. En lugar de 6 tenemos 7 sombreros para pensar, ¿no? Me encanta
y inevitablemente pienso, tú lo has dicho, todos tenemos de ellos un poco, pero ¿tú con cuál te identificas más naturalmente? Porque hay que dominar y aprenderle un poquito a todos, pero ¿con cuál te identificas ¿Yo? más? ¿Yo, Sí. Eduardo? Amo el amarillo, amo el verde, ¿no? Me conecto fácil con el rojo. Pues, Recordándole a nuestra audiencia, o sea, sentimientos positivo, creativo. Y me he educado en la vida, me ha educado al blanco, al negro, al azul. Y por supuesto, el morado es una gran bandera de se mi corazón. agradece. Ay, me encanta. 100% de acuerdo además, porque cuando pasa algo y por algo que tú dices sin querer incluso y te sale la risa, es que la risa es energía, es dopamina, para mí es la respuesta. Por supuesto, ¿no? Y piensa cómo las personas que se toman demasiado en serio a sí mismas, ¿no? Acuérdate aquel exabrupto de Trump y el Papa León XIV, ¿no? Todos los totalitarismos son incapaces del humor. Claro. Y se Son aburren muchísimo en el camino. Se aburren, se Se amargan, amargan, son peligrosos envejecen. para los demás. Si, en la medida en que tienen poder, estoy pensando en mandatarios, ¿no? En fin, ¿no? Así es. Porque, insisto, humus es la raíz de humilde y de humano y de humor, ¿no? Entonces, hay una conexión muy bella, etimológica y profunda entre estas palabras. Entonces, por ahí, por ahí creo que a no pocos nos hace falta en las cosas que nos tomamos demasiado en serio, un poquito de sombrero morado, un poquito de sentido del humor, ¿no? Fíjate que un libro que me haces recordar es El sutil arte de que te importe un carajo. Sí. ¿Lo has leído? No, pero me hace Te lo falta. recomiendo. Te lo recomiendo porque yo inicialmente, y digo a modo de confesión, pues soy como apasionada, mucho, me inclino a la creatividad, pero en serio, o sea, como me lo tomo en serio. Y todo me lo tomo en serio. Entonces, uno también se cansa de decir, pues es que podría ser de otra forma, como el sombrero de la creatividad. Y entonces, también este libro se los recomiendo porque te dice, claro, pero tampoco pasa nada si tomas el camino B. Y al final tu estómago, que retiene todo el enojo, que retiene estas emociones muchas veces negativas, pues se empieza a manifestar. Sí, Entonces, tal cual, no se tal tomen cual, todo tan en serio. tal cual. Digamos que ahí el verde te salva de los excesos del rojo, ¿no? Ahora, un detalle lindo que te va a interesar es que precisamente porque son sombreros no te puedes poner más que uno a la vez. Esa es la recomendación. Si yo digo, con el verde, oye, se me ocurre que no se va a poder, llega el negro, uno nulifica el efecto del otro. Sí, claro, sí, sí, sí. A lo que aprendemos, el entrenamiento real de esto es decir, cuando estoy lo dejo ser, que fluya, me meto en esa tonalidad y en ese canal a fondo. Cuando ya no dé nada, cambio a otro. Se vale jugar a cada uno. En la medida en que cada uno se lleva a profundidad, el azul es mejor. Piensa en esto. Ujú. Digamos, el Instituto de la UP vinculado a Alta Dirección y a Negocios, el IPADE, funciona metodológicamente, a través de la casuística, de casos, el estudio de casos reales, Así de la es. vida organizacional real, ¿no? Casi te diría, con menos humor, porque ellos son señores muy importantes, Como, que como tú, mi querido. utilizan esto. O sea, empiezan con los datos, luego vienen las interpretaciones, no hablan de sentimientos como tal, Así error, es. pero bueno, no importa, ¿no? Luego se van al verde, quizás hay una diferencia en el orden, o sea, opciones, la analizan cada una con amarillo y negro y se van al azul y toman la decisión. Así. O sea, el modelo de casos, estoy siendo osado y lo vengo a decir a tu casa, ¿no? Es esto mismo con alguna pequeña variación en el orden, Así ¿no? Eso es la creatividad de este hombre Eduardo Bono, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es el valor de pensar antes de pensar,
es un metapensamiento. Es como decía, primero nos ponemos de acuerdo y luego hablamos. ¿En qué idioma? Y luego hablamos. Me recuerdas también a ver, también importante decir esto. Esto aplica perfectamente bien para equipos de trabajo, no importa la disciplina, la empresa, el sector. Funciona Sí, perfecto para tomar decisiones, medir en riesgos equipo, en equipo en y equipo. hacerlo de una forma estructurada, ordenada e integral. Así lo pensó De Bono. De Bono no lo pensó como una herramienta de pensamiento individual, sino colectiva. No son pocos amigos, clientes nuestros que tienen esto en su sala de juntas. Claro. Entonces yo puedo decir, estas juntas de sombrero verde, o sea, no vamos a llegar a ninguna decisión. Ok. Se trata de ver alternativas. Y ya, Ujú, con decirlo ya lo entiende la gente. ujú, Otras, las más interesantes, van cambiando hasta llegar al azul, ujú, ujú. ¿no? Todos en blanco, todos en rojo, todo, ¿no? En todo caso, lo fundamental es que quien porta uno de un color que no es tuyo, que no te es afín, siguiendo tu pregunta de hace un ratito, no es tu enemigo, Claro. no es tu enemigo. Al contrario, gracias por hacerme ver esto que yo no había visto. Ujú. Pero yo te preguntaría, de tu voz y en tu opinión, ¿cómo esto se interpreta a un lenguaje emocional? En un ejemplo muy práctico. Mira, hace falta una gran alfabetización emocional en nuestro medio. Habemos personas, quizás más varones que mujeres, que nuestro vocabulario emocional es binario y monosilábico. A veces decimos bien, ¿cómo te sientes? Bien, otras veces decimos mal. Y ahí llega, ¿no? Con dos monosílabos queremos resolver el mundo, ¿no? Un mundo lleno de honduras, de matices, de posibilidades fantásticas, ¿no? En donde no es lo mismo el coraje que el miedo, la Claro, emoción que el gusto, por ¿no? supuesto. Entonces, se requieren dos cosas. Primero, este lenguaje emocional, ¿no? El asombro, el deseo, la vergüenza, la identidad, el miedo, ¿no? Cuando ganamos posibilidades de nombrar la gratitud, el orgullo, la culpa, la alegría, la tristeza, como he dicho, ¿no? Encontrar tantos matices, ganamos muchísimo, porque estamos mediante la palabra adueñándonos de un universo que mientras no nombramos nos controla, ¿no? Así es. Hay líderes mundiales que no aguantan no tuitear, son prisioneros de la inmediatez, Sabemos del quiénes son. poder y tal. Ahora, hay algo sobre lo cual algún día me invitarás a hablar, que es la claridad de que cada sentimiento no solo apela a ser nombrado, sino invita a una acción. Hay una vocación a la acción. Si yo me siento triste, tengo que hacer una acción como un duelo, porque hay una pérdida, porque sucedió algo malo, ¿sí? Y puedo darle la vuelta. Pero si no genero esa acción, insisto, no nada más el nombrar, sino el actuar, eh, me la cobra. Me la cobra Por supuesto. en salud, me la Uno cobra somatiza, exactamente. los somatizo, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta lleva la parte verbal, que es fundamental, pero también la otra parte fantástica. ¿Tienes miedo? Haz acciones de protección. ¿Tienes ilusión? Prepárate para. ¿Tienes, me explico? Acciones que te permiten honrar el sentimiento y que te liberan de cualquier forma Claro, te de... liberan de cualquier cadena que tú mismo a veces no sabes quitarte. Así es, así es. Totalmente. Sí, eso es un tema fundamental. El modelo de Freddy Kaufman ahí me parece sumamente poderoso. Freddy Útil. Kaufman, útil, sí, a más no poder. E incluso yo hice la maestría en desarrollo humano. Allá lo máximo era hablar, decir, nombrar el sentimiento y todos ganamos, o algunos ganaron, una gran, pues sí, una gran, se alfabetizaron emocionalmente. Una gran gama de palabras que correspondían a realidades y que les daban cauce hacia afuera. Pero el modelo de Kaufman
al agregar la vocación a la acción, hace mucho más que esto. Mucho más. Totalmente. Enseñarnos a sentir y a identificar lo que sentimos por Sí, su nombre, para sí. hacerlo consciente y con base en eso transformarlo en una acción. Tal cual. Entonces, lo que es bueno o malo, lo que tiene categoría moral, es la acción, no el sentimiento, ¿no? En no pocas, digamos, de educaciones o formas de educar, se nos hablaba de sentimientos buenos y malos. Unos que se debían sentir, como la compasión o la alegría, Claro. y otros que no se debían sentir, como el coraje, el enojo, la vergüenza, Ujú, ujú. ¿no? Pero se Entonces, sienten y ahí existen ¿qué eventualmente. haces con ellos Claro. y ni siquiera les das permiso de existir, Ujú. ¿no? Sí, porque Ent- reprimir también es dañino, ¿eh? por Y supuesto, pero somatizas. por eso digo que no es el sentimiento el que da la categoría moral, sino es lo que haces con él. Ujú, Y si ujú. atiendes a la vocación que lleva inscrita ese sentimiento, lo conviertes en algo positivo para ti y los demás. Pero si no atiendes esa vocación a la acción, entonces se vuelve algo eh, opresivo para ti, dañino para la convivencia. Claro, y sale, ¿eh? Flota en algún momento, en tus conversaciones diarias, en alguna mínima acción que hiciste o no hiciste. O sea, por supuesto que flota con el Eh, tiempo. Se nota, ¿no? Sale a Sí, flote. Sí. y quieras o no, eso también, a ver, también una acción no te define, pero la suma o el cúmulo de acciones, pues que no le suman a alguien, pues también te deja como en una posición un poco, ¿no? Te quedas a deber tantito contigo y con tu autorreflexión, como bien dijiste. Entonces, me parece que esto es sumamente aplicable, es sumamente práctico y además, la verdad, agradecemos que este tipo de conversaciones sean directas y al grano. Es comunicación como un kit para llevar. A mí me parece que esa es la ventaja que tienen algunos modelos como este, que no son perfectos como ninguno, Ujú. y no lo vengo a defender, ¿no? Porque son una herramienta y las herramientas son un medio para, ¿no? Sin embargo, eh, cuando lo logramos transmitir y compartir en su profundidad, espero que haya sido el caso, nos sorprende que no solo es un modelo simple, es casi un juego. Yo eso lo he llevado a escuelas de secundaria y a consejos de administración. Y Por supuesto. funciona y a materias de filosofía, ¿no? En donde, claro, cada quien encuentra nuevas cosas aquí, pero ese de bono, y me atrevo a decir, a veces los norteamericanos, en esa invitación a lo práctico, nos ayudan mucho. 100%. Te agradezco mucho el enfoque que nos estás dando, la claridad y la practicidad y sobre todo por hoy vestirte de colores para darnos información súper útil. Es un gusto. Muchas gracias, Eduardo. Y Felicidades por lo que hacen. Esta voz no es de las que inspiran, pero tiene propuestas. yo creo que si nos inspiras, espero que para ustedes también les haya dejado esa dosis de inspiración que necesitaban. Y por supuesto, muchas gracias por atender este nuevo capítulo. Nos vemos en el siguiente.